Bueno, mi nombre es Jennifer Sánchez y yo hasta el momento les voy a comentar un pequeño resumen del aporte de la psicoanálisis a la educación. Ya esto yo lo saqué de una investigación que se hizo de la influencia del psicoanálisis en la educación latinoamericana. Ya, cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de Sigmund Freud. Ya, para Sigmund Freud entonces el individuo, bueno, todo parte en esto, todo parte desde la concepción del sujeto, desde dónde nace, de dónde viene el individuo, ¿ya? Y esto responde a varias preguntas, que una de ellas es, ¿quién es el ser? Para Sigmund Freud, el ser es una especie de animal que no logra gobernar ni ser gobernado, ¿ya? En esa lucha psíquica de los instintos, del impulso, para Sigmund Freud asegura y esclarece que el niño es un sujeto medianamente caótico y que es mediante el proceso de sociabilización que él logra aprender. ¿Ya? Para Sigmund Freud dice que nosotros debemos sociabilizar para poder aprender. Bueno, Sigmund Freud desde que empezó con este psicoanálisis eh, comenzó a entregar herramientas a la educación y no solamente a la educación de enseñanza-aprendizaje, sino a la educación social que recibe cada humano, ¿ya? Mediante ese dominio de educación, de impulsos, el sujeto es capaz de ser un aporte, un agente de aprender, de generar un impacto en el mundo, ¿ya? O sea, cuando él logra aprender, él puede generar un cambio, ¿ya? Y esto varía en positivismo o pesimismo, ¿ya? Esto va a variar según el sujeto. Bueno, em, para Sigmund Freud y para la teoría y para esta investigación que se hizo, dice que todo parte desde el sujeto, desde el ser. Por una parte, es esto que se integran nuevos conocimientos al individuo, y lo otro es que es lo que él trae y los ineducable, lo que se puede modificar, lo que él adquiere en su estructura de hogar, o sea, en su estructura de casa, la enseñanza que él trae de casa, junto con la enseñanza que él va a adquirir ahora, ¿ya? Ahí nosotros podemos darnos cuenta de que aquí se modifica, hay un cambio, hay una modificación de enseñanza, que en algunos casos se puede generar y en otros casos no se puede generar esta modificación de enseñanza. Bueno, y en este proceso de enseñanza, en un libro que hizo Anna Freud, que es la introducción a la psicoanálisis, bueno, ella nos comenta aquí que hay un tipo de enseñanza que es afectiva, ¿ya? Que es un proceso que nosotros cuando nacemos, cuando nos estamos formando, ya en niños, tomamos una enseñanza que la adquirimos desde el hogar, ¿ya? Que esta es un vínculo que se forma entre el cuidador o padres hacia el sujeto, ¿ya? Se le van entregando unas enseñanzas, bueno, que no son enseñanzas de educación, enseñanza-aprendizaje, sino que es una enseñanza que se trae desde el hogar, ¿ya? Y con esa base, el niño es insertado en un establecimiento. Dependiendo de esa base que él trae, parte todo, ¿ya? Porque como sabemos, la primera educación es la que recibimos nosotros en el hogar, ¿ya? En ocasiones esta se modifica y en otras ocasiones no se modifica. Entonces, desde ahí partimos todo, ¿ya? También dice que en esta lucha que él tiene, en esta enseñanza-aprendizaje que él va a empezar a adquirir, existe empieza a confundirse el yo, el super yo y el ello. Ya empieza así como a poder a ver si se puede controlar, a expulsar. No, bueno, y en un libro que hizo Anna Freud, en la introducción a la psicopedagogía para educadores, ella nos comenta y nos hace énfasis que al momento de tener una enseñanza o de recibir una enseñanza, la primera es esta que hace un vínculo entre el cuidador y el sujeto, ¿ya? La enseñanza que nos entregan en este caso nuestros padres. Esa es la primera enseñanza que tiene el sujeto, esta que trae desde el hogar. Esta enseñanza es la que se puede modificar, la que el sujeto puede modificar o puede o arriesgar y no la modifica para nada.
Ya, entonces desde ahí se destaca la labor e importancia, como también las limitaciones que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de que los estudiantes están inmersos en este sistema educativo, ¿cierto? Desde la primera enseñanza que ellos reciben en el hogar hasta que ingresan a un sistema educativo, esta se puede modificar. Eh, Se tiene por otro lado las instancias psíquicas que entran en conflicto, el yo, el super yo y el ellos. Y por otro, una estructura rígida mediante las cuales se van frenando o enseñando a abandonar las satisfacciones de estimulación que recibe cada individuo, ¿cierto? Esta satisfacción de haber recibido una educación antes. Bueno, cuando ingresamos al sistema educativo, esta se va modificando y depende del individuo si la modifica o no la modifica, ya que esto es como innato. Entonces, Sigmund Freud dice también, bueno, y en la investigación que se hizo, que como el sujeto va modificando esto y no modificando, todo parte por de dónde viene, ¿cierto? De la cultura que él trae, desde dónde son sus raíces de esta sociedad. Porque tenemos que hacer tenemos que saber de dónde él viene, por qué tiene esta cultura o por qué tiene esta forma de aprender o qué es lo que trae él de su casa. Si bien Freud propone este nuevo tipo de aprendizaje o cómo aprenden ellos, ¿cachai? También hemos visto que la inexistencia o la posibilidad de o de la imposibilidad de la enseñanza en el sujeto, ya, dadas que estas características que presenta el individuo, es la que se mantiene en la palestra, ya, es la cultura, es de dónde viene el individuo. Y bien, si el individuo no puede modificar esta enseñanza o modificar este nuevo aprendizaje que está recibiendo, ¿cierto? Hace que sea expulsado de la sociedad o sea segregado de ella, ¿ya? Entonces es ahí donde también dice acá que las fuentes de trabajo, ¿cierto? Se modifican para prestar una mayor atención a estas personas o a estos sujetos que no pueden modificar o no pueden eh, sacar esa enseñanza que traían desde antes, ¿ya? Y es de ahí donde ellos tratan de modificar esta enseñanza para el sujeto, adecuársela para el sujeto, ¿ya? Y ahí donde hablamos de la educación que existe en Chile y de estos sujetos que no pueden modificar esta enseñanza que traen desde su hogar o que les cuesta. Y el por qué les cuesta, ¿ya? Es porque quizás hay algún déficit, quizás hay alguna necesidad educativa que hace que ellos no puedan modificar este nuevo aprendizaje que llega, ¿ya? Y es ahí donde como psicopedagogos o como futuros psicopedagogos debemos indagar el por qué ellos no pueden modificar este nuevo aprendizaje o por qué ellos no pueden sacar eso que traen tan arriesgado de su enseñanza base. ¿Ya? Entonces es ahí donde el psicopedagogo puede ayudar. Y si bien en Chile la educación no es buena de un 100%, ¿cierto? Porque hay profesionales que sí pueden aportar, que sí pueden ayudar, pero no los toman en cuenta. Un psicopedagogo que puede diagnosticar, que puede trabajar, ya que es psicólogo eh, y es, eh, y es educador, no me acuerdo la palabra, tiene de los dos, entonces él puede enseñar y saber cómo enseñar a estas personas, ¿cierto? En Chile que no hay psicopedagogos en aulas, hay una diferencial. Si bien la diferencial puede apoyar en personas con discapacidad permanente, pero ¿qué pasa con las transitorias? No puede diagnosticar las transitorias, no está preparada para eso, mientras que un psicopedagogo sí está preparado, ya sean permanentes o transitorias, y él las puede detectar a tiempo, porque si bien un sujeto, un individuo que es bien educado, que logra comprender
y que logra capacitarse, ¿cierto? Que dice que logra realizar las capacidades de interactuar y controlar estos impulsos que él trae, él puede ser un sujeto moderno y es capaz de desarrollar y obtener un compromiso más integral de lo que él tiene, ¿cierto? Puede llegar a generar un conocimiento muy grande, puede modificar a una sociedad, dice el hogar, la sociedad en general, esto es lo que nosotros traímos. Pero el psicoanálisis fue una de las herramientas más acordes a los avances de estos procesos mediante la unión y aportes directos o indirectos, conscientes o inconscientes que fueron aplicados, ¿cierto? Entonces tenemos que ver, bueno, y el análisis se hace mediante un diagnóstico. Mediante el diagnóstico podemos ver por qué ese individuo no puede modificar su aprendizaje que trae desde el hogar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ahí? Entonces, ¿cuál fue el aporte del psicoanálisis? El diagnóstico, ¿cierto? El saber el por qué no puede modificar un aprendizaje que ya traía. Eso sería mi aporte.